Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Hay alguien que tenga alguna razón o alguna motivación por la cual estar agradecido en este día? Y ¿Verdad? claro, por la vida. Muy bien. Bueno, Y yo estoy, Nubia, estoy agradecida también, como dijo la señora anteriormente, por la vida y porque cada respiro en mi vida no es más de una señal de que me ama y está conmigo. bueno, que nos están hablando aquí, ¿no? Nos están saludando desde el Zoom, también participando, que están muy felices. Muy listo. Vamos a empezar entonces, como vamos a usar el formato de tipo predicación, les invito a los que están en el Zoom a vigilar el micrófono para que podamos entonces conectarnos. Vamos a estar estos minuticos acá eh, dando un tema que traemos. Hace 8 días empezamos y que tiene que ver con la conquista de nuestra vida, de nuestros sueños. Hay un teléfono que está pitando, ¿será el mío? ¿Será el mío que está en el Zoom pitando? ¿Alguien está llamando? ¿Seré yo, maestro? Bueno, aprovecho para saludar a los amigos que nos acompañan hoy, a Cansuelito, a Laurita, me da mucho gusto verla por aquí. Hola, Laurita, y su acompañante también, bienvenido. Y Daisy, Carmenza, todos por aquí, Olguita, qué rico. Y cada uno de ustedes, también saludamos a Andrea, que nos acompaña hoy, nos está ayudando aquí muy gentilmente a estar un poco más tecnológicos. Eh, y a cada uno de ustedes como familia, me da mucho gusto poderme encontrar con ustedes en este día acá, tan maravilloso. Bueno, entonces vamos a dar inicio al tema con el que nos vamos a enfocar hoy. Eh, Seguramente han leído el capítulo 1 del libro de Josué, ¿verdad? ¿Quiénes han leído? ¿Todos aquí han leído la Biblia? ¿Todos han leído? ¿Sí? ¿Nos recuerdas tu nombre para saludarte? Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Y tiene voz de locutor, ¿cierto, Andrés? Sí, va a tocar. Bienvenido, Andrés. ¿Has leído alguna vez ese libro que llama la Biblia alguna vez? Ok, bienvenido. Entonces, para contextualizarnos, entonces creo que casi todos hemos leído el libro que conocemos como la Biblia, ¿verdad? O como las Sagradas Escrituras, o como la palabra de Dios. Cuando decimos palabra de Dios, ya no hay nada que decir porque hay que hacer caso, ¿cierto? Entonces, hemos aprendido que también necesitamos hacer una coherencia en la explicación de la escritura. Tenemos que ver la creación, porque a través de la creación podemos conocer a Dios, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las leyes, y a través de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros ha tenido una experiencia consciente o inconsciente con Dios. ¿Por qué? Porque no podríamos estar aquí si Él no nos asiste con la vida. Su palabra dice que Él es el que da vida a todos y sustenta todas las cosas. Y en Él somos, vivimos y nos movemos. Eso es como para allá cuando yo tengo la flora intestinal, o tengo por allá el riñoncito. Ellos están contenidos dentro de mí, son parte de mí y no podrían existir si yo no tengo este maravilloso y esbelto cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, ay, me ayudan un poquito, un poquito para allá esto, para acá, un poquito. Ok, entonces, eh, es que el tinto ayuda a calmar los nervios, dicen. Bueno, estoy muy emocionado con todos estos temas. Sí es importante que tengamos eso en cuenta, mis amigos y hermanos. La escritura no, la sagrada, de hecho, revisando este tema de hoy,
se me han desgranado algunas lágrimas. Solo preparando este tema me he confrontado y me he preguntado cómo se construyó lógicamente esta historia que les voy a contar hoy, ¿verdad? Nosotros vivimos en automático. Es uno de los más grandes desafíos que tiene que enfrentar esta sociedad y es aprender a estar presente, a tener atención plena en las cosas que hace. Es un gran desafío. Así que vivimos corriendo en automático y por eso a veces nos olvidamos de muchas cosas. Por ejemplo, si hoy no hubiésemos cargado nuestros dispositivos y los hubiésemos puesto a un generador de energía, ¿cómo estarías tú hoy sin tu teléfono? Mi teléfono, ¿cierto? Estos equipos acá no podrían funcionar si no tenemos una fuente externa que les permita expresar lo que son. Es decir, este micrófono sin energía, todo lo que estamos haciendo acá, el video Win, las lámparas, siempre se necesita de una fuente que le asista, le provea para que pueda funcionar. Pues ninguno de nosotros tiene la autonomía ni la facultad de levantarse cada mañana y decir, hey cerebro, por favor, empieza. Hey tú corazón, arranca. Nadie puede estar autónomo para decir, yo decido hoy vivir. Nadie, absolutamente nadie. Nadie puede controlar siquiera a sí mismo. Así que lo que es una realidad es que tú nunca has estado lejos de Dios porque es imposible. Tú eres un pedacito de Dios. Quizás más lejano y más cercano que alguien en cuanto a la relación, como decía el señor Alberto. Es decir, Albert Einstein, él decía que no es que haya oscuridad, sino la mínima presencia de luz. Eso es todo lo que sucede en la humanidad. Pero ningún ser humano puede decir, yo vivo lejos de Dios, independiente. Es imposible, ¿verdad? Porque así como este planeta subsiste en el mar y en la atmósfera, nosotros subsistimos en Dios. Es un derroche de la misericordia de Dios el que hoy podamos estar con vida, el que mi hijo hoy haya completado un ciclo de 365 días de vida, ¿no? Es un regalo de Dios. Bueno, nosotros aquí medimos el tiempo en este planeta. Si lo saliéramos a otro, ¿cómo serían las horas allá? El tiempo nuestro acá es simplemente una percepción que vivimos en este pequeñito que da la vueltita, pero creemos que eso es todo. Dios es incomprensible, es, es incontenible, nada lo contiene, nada, Él no cabe en ningún lugar. Así que Dios no es una opción para el hombre, no es una alternativa. Es la opción y es la alternativa y es lo único que dota de sentido y significado la vida del hombre. Los que ya hemos cumplido más de 30 años y unos mesecitos, hacemos un análisis. Yo me pregunto, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz a mí? A los 53 años, ¿qué me hace feliz? Los seres humanos necesitamos de algo que se llama placer o bienestar. ¿Se han visto ustedes que cuando no tenemos la capacidad de encontrar placer o bienestar en cosas que sean sostenibles, nos levantamos como si la vida no tuviera sentido? ¿Para dónde irá esto? ¿Qué irá a suceder? Algunas personas que pensaron en su momento que lograr muchas cosas materiales, riqueza, era todo, llegó un momento en sus vidas en que lo lograron y dijeron, ¿y ahora qué sigue? Porque el ser humano debe aprender a encontrar un grito desesperado que hay dentro del alma, dentro del corazón del hombre, que es sentido. Y eso solo lo encontramos cuando descubrimos que dentro de nosotros está Dios. Está es una forma, ¿no? De decirlo. Porque estamos en Dios y Él está en nosotros y Dios está nosotros estamos en Él. Así se me lengua la traba. El ejemplo más sencillo es este. Tú respiras. A ver, llenemos nuestros pulmones. ¿Ustedes podrían tener toda la atmósfera dentro de ustedes? No, pero sí podemos decir que tenemos la atmósfera cada vez que respiramos. Así que yo tengo la atmósfera dentro de mí proporcional a mi necesidad para vivir. Pero al tiempo también la atmósfera me contiene. Estoy dentro de ella. ¿Es claro?
Asimismo, Dios está en mí, pero yo estoy contenido en Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso él dice, como aquella canción maravillosa, me dice que me ama cuando me despierto, me dice que me ama cuando palpita mi corazón, me dice que me ama con el sol, con la brisa, con las mariposas, con los huevitos que comemos al desayuno. Y todo lo que él ha hecho, lo ha hecho que me encantó para llamar mi atención. ¡Wow! ¡Qué lujo de Dios!, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo de Dios! Entonces, esa es la razón. Dios no necesita de nosotros. O sea, Dios no está preocupado. Oiga, hoy no vino fulana a adorarme. Él no tiene esa, como el sol. El sol sale y no empieza a decir, nadie ha salido a recibirme. Era una conversación que escuchaba por ahí yo de Marianita y de Marco, que habían concluido que el sol simplemente no reclama. Él sale para quién, para todos. O la atmósfera, ¿quién, a ver, a quién de ustedes la atmósfera le dice, úsame, respírame? ¿Alguno de ustedes le ruega? Sí. Oye, necesita que le diga, atmósfera, te alabo porque me das vida. No, ella simplemente es por principio. Y ninguno necesita una explicación ni un tratado para saber si respirar es bueno o no. O sí. Simplemente te sumerges en el agua y cuando lleves 50 segundos lo descubres. Así mismo es Dios. Vivimos en Él y no tenemos que esforzarnos para saber si tiene o no sentido, gozo y plenitud seguirlo. Es lo que puedo hablarles también después de haber pasado muchos años de mi vida. No siempre he estado en este camino, no siempre. Yo llegué a este camino a los 21, hice muchas cosas de las cuales no me siento orgulloso. Dios me guardó de hacer otras que eran más terribles, pero hoy estoy aquí. Pero hoy me he dado cuenta que la humanidad no está logrando ser, no es feliz. Hay una búsqueda insaciable por algo que no sabe qué es y cada vez corre más por algo que se escapa entre los dedos y no sabe qué es. ¿Qué será? ¿Comprar ropa, viajar, estrenar, sexualidad? ¿Qué será? ¿El concierto, la saga? ¿Qué más? Más, dame más porque cada vez es más exigente el nivel de dependencia. ¿Cuándo parará eso? Les pregunto. Y por eso, lastimosamente, muchas personas, incluyendo casi 800,000 personas cada año, se suicidan en el mundo. ¿Cómo les parece? Grande esa cifra, ¿cierto? La cifra de los que lo piensan y lo intentan es más grande. Entonces, algo que me parece maravilloso es que el ser humano se dé la oportunidad de encontrarse consigo mismo. Y en sí mismo pueda ver a Dios, ¿verdad? Porque en Él somos, vivimos y nos movemos. Entonces, como todos conocemos la escritura y la hemos leído y tenemos amigos que vienen aquí, como Andrés, y ya él nos dijo que la ha leído, que le damos una cordial bienvenida, vamos a enfocarnos a desarrollar el tema de hoy. Lo primero, en lo que yo hoy analizo después de todos estos, es que lo que yo necesito para ser feliz, ya lo tengo, ya lo tengo. Y me doy cuenta que entre más dependo de lo exterior para ser feliz, cada vez lo veo más lejos. Y cuando no logro encontrar placer y felicidad en lo que ya tengo, entonces siempre seré el mendigo de algo más que debe llegar para yo poder, entonces quiero más. Pero hoy, cuando hago el inventario, y esta mañana mientras preparábamos un delicioso café, me conversaba con Dios, porque tú puedes conversar con Dios. Hola, ¿cómo amanecimos hoy? ¿Verdad? Te amo, eres genial, gracias. Después viene un gatico que tenemos y él pasa por aquí y me hace así, como quien dice que lo acaricie y yo veo a Dios ahí. Pero estaba acordando y le decía, Dios, gracias por todo, por mi familia, por mis hijos, ¿cierto? El ser humano debe tener un propósito muy grande y es encontrar en sí mismo todo aquello que responda a esas necesidades. Si es así, vamos a lograr a que este planeta se vaya organizando un poco. Cada vez podamos encontrar más sentido en la vida. Hemos venido estudiando una historia bíblica que está en las Escrituras, en aquella parte que se conoce como el Antiguo Testamento, desde la perspectiva de los cristianos. Y desde los judíos, el Tanaj, que son los 24 libros de la Biblia hebrea. Y estamos los hechos que sucedieron en ese libro
a veces nos vuelan la cabeza, ¿cierto? Como anoche la historia de Jonás. Que Jonás se comió, a Jonás se lo almorzó un pez y estuvo 3 días en el vientre del pez, pero seguramente la ballena no tenía vesícula, ni bilis, ni nada de eso, para que 3 días en un estómago le pasara algo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un elemento que queda 3 días en un estómago? ¿Qué creen que les pasa? ¿Cierto? Y los músculos del estómago se encargan de triturarlo, todos, todo eso. Entonces, cuando leemos esos textos bíblicos, como que nos vuelan la cabeza. No solamente que se lo haya devorado un pez, que algunos dicen que realmente no pudo haber sido una ballena porque es muy angosto, pero que se lo comió un pez, se lo comió. Entonces, esas historias a veces nos pueden a pensar y decimos, ¿cuántas de esas se volvieron a repetir en esta época? ¿Cierto? ¿Cuántas de esas grandes historias se volvieron a repetir en esta generación? ¿Cuántos han sido tan de malas como Job, por ejemplo, que descendió fuego del cielo y le quemó los camellos y las ovejas? O que vinieron una banda de ladrones y le robaron los ganados y se fueron. Y solo escapaba uno para venir a contarlo, ¿verdad? Sin embargo, cuando estaba mirando las notas hoy, me preguntaba, estas notas no se las pudo haber inventado alguien tan coherentemente. No se las pudo haber inventado y por aquí se me corrió una lagrimita de lo que les voy a decir hoy. Claro, no vamos a aplicar literalmente el Antiguo Testamento en esta época, ¿cierto? No lo vamos a aplicar porque entonces entraríamos en un conflicto para saber qué sí y qué no, ¿cierto? Porque nuestra teología y Dios mismo queriendo darse a conocer que Él puede identificar el bien y el mal. ¿Recuerdan aquella palabra que aprendimos una vez toda rara por allá? Antropopatismo. ¿Recuerdan? Una palabra toda rara ahí. Antropopatismo. Antropos, hombre, patismo del griego patos, que significa emociones. Dios cuando habla en la escritura, Él se presenta como si Él tuviera emociones, ¿verdad? Sí, entonces por eso a veces escuchamos que Dios se arrepintió, que le dolió, pero no podemos caer en el error de los griegos que muestran a Zeus todo bravo, ya, ¿cierto? Y peleando con la humanidad. Qué susto que Dios se pusiera bravo conmigo, ¿verdad? Con todas las cosas que Él sabe que yo hago, que muchos de ustedes no se dan cuenta. Ustedes seguramente también tendrán algunas cositas de vez en cuando por ahí, ¿cierto? Que Dios sí las sabe. Qué terrible que Dios nos pagara conforme a eso, ¿verdad? Entonces, todas estas formas en que la humanidad conoce a Dios no lo reflejan ni lo expresan como Él es. Es solo para que nosotros podamos ¿qué? Entenderlo. Me gusta mucho en una película creo que es de Disney, Soul creo que se llama, donde él llega allá al cielo y se encuentra con algo que habla y le pregunta, ¿y tú quién eres? Y ella responde, la suma de todas las inteligencias cuánticas en una manera en que tu mente finita me pueda comprender. Wow, te mató. Porque yo no puedo comprender a Dios, porque Él es indescriptible, inaccesible, innombrable, no cabe aquí en este planeta. Así que todo lo que conocemos de Él es simplemente alegorías, personificaciones, antropomorfismos, pero cuando decimos vamos a ir al cielo, al lugar allá, dice allá, será arriba, será abajo, esa dimensión no supedita a Dios. Entonces vamos a tomar una historia de lo que conocemos en el Antiguo Testamento, de lo que fue la conquista del pueblo de Israel a una tierra prometida. ¿Quién no se sabe ese dicho? Que hasta que por ahí usamos frases como reconocidas. Para entrar a la tierra prometida, primero hay que cruzar, ¿qué? ¿Sí lo recuerdan? El desierto, ¿sí? Decimos, o cruzar el mar. La mayoría de nosotros seguramente ha escuchado esa historia de la tierra prometida y que pasaron por el desierto y que por allá yo no sé cómo hizo Moisés para aguantarse 2.600.000 personas, ¿verdad? Era un grupito grande, todos pensaban distintos, todos creían una cosa, que sí, que no. Bueno, al final creo que el primer modelo legislativo lo montó Moisés porque su suegro le recomendó que montara un grupo de 10, otro de 100, 50 grupos para que pudieran crear un modelo legislativo, porque él se estaba quemando en el día a día. Esta historia es hermosa, ¿por qué?
porque nos cuenta en un modelo, vamos a convertirlo lo vamos a traer a nuestro contexto hoy, ¿les parece? Esta historia de cómo se conquista la tierra prometida, y cómo un pueblo que viene con experiencias negativas, llevaban 430 años de esclavos, ¿cómo les parece? Es decir, el papá esclavo, el hijo esclavo, el nieto esclavo, bisnieto, nieto, tataranieto, todos, así que la mentalidad de ellos es que ellos son ¿qué? Esclavos. Por eso una vez escucha jóvenes o personas adultas que dicen, es que a mí me tocó así, nosotros somos pobres, no, nosotros somos así porque es que nos tocó así. Simplemente porque traemos unos condicionamientos que nos impiden. Recuerde que la historia del elefantico, que lo amarran y él no se puede volar porque él cree que no puede volar. Eso sucede en la vida cotidiana del ser humano. Entonces, Dios decide conseguirse un personaje llamado Moisés que tampoco estaba calificado, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos que llenar un estándar para poder empezar a hacer algo grande. Cuando te dicen, a ver, tú, Steffi, o tú, May, o tú, André, ustedes, Sammy, que está por ahí, si lo veo ahorita, Laura, tú vienes para hacer grandes cosas, tú podrías hacer la diferencia, podrías generar un liderazgo diferencial e impactar el mundo. ¿Qué conversación se nos devuelve automáticamente? ¿Con qué nos encontramos? Yo sí podré, yo tendré el material, estaré a la altura de eso. Mis papás, mi mamá, miren donde vivimos, miren lo que nos ha pasado. Todas esas historias que nos contamos nosotros limitan el poder potencial de un ser humano. Y lo más parecido a Dios es un ser humano. Así que, ¿qué tal si en esta mañana tú te atreves a creer que lo más parecido a Dios eres tú? ¿Cómo les parece? Lo más parecido a Dios soy yo. Y eso lo descubrí cuando hace 24 años nació Danielito. Dios puede dar vida, ¿verdad? ¿Cómo es que se juntan dos pinches mortales y generan una vida? Perdimos la capacidad de asombro de entender lo que significa gestar una vida. Y si come mucho, hasta nos aburrimos. ¡Uy, qué chino para comer! ¿De acuerdo? Y nos dejamos atrapar por las cosas del día a día y perdemos la capacidad de asombro. Y este realmente está en ese grupo, pero se comen bastante. Entonces, vamos a analizar. Bueno, yo a esa edad también era similar. Ayer hacíamos un inventario cuánto pesaba yo en la edad que él tenía. Eh, Quiero decirles esto que es maravilloso, y es que cada uno de ustedes pudiese hacer un análisis de tu realidad en este momento. Piensa un poquito de dónde vienes, quiénes son tus padres, tu familia, cuáles son las historias que te han marcado, qué realidad vives hoy, cuál es tu presente hoy y hacia dónde te vas a proyectar, para que podamos traer esa historia del Antiguo Testamento y la podamos espiritualizar, para que la podamos aplicar a nuestra vida. Quiero contarles entonces que quién no sabe la historia de Moisés, que peleando, que codornices, ¿sí? Que el mar rojo, quién no sabe eso, ¿verdad? Todos conocemos esta historia maravillosa. Para Moisés no fue fácil porque este pueblo, el pueblo de Israel era un pueblo que belicoso, peleón, criticón, así que donde haya un ser humano, si está vivo, va a haber desafíos. Así que si tú vives con una persona, esposa, esposo, pues sigue vivo. ¿Cuándo no te va a dar lora? Si lo entierras. Ese día se acabó el problema. Pero mientras esté vivo, ¿qué va a pasar con un ser humano? Un día se levantó de alguna manera, porque los seres humanos somos volubles, somos inconstantes en nuestra emocionalidad. Y si no tuviésemos emociones, pues no funcionaría el séptimo arte, no funcionaría nada, porque sin emociones, ¿quién iría a un parque de diversiones sin emociones? ¿Quién vería una película? ¿Quién vería Titanic? Que día nos vimos cómo lo filmaron y nos dice, yo lloré por esa bobada, ¿cierto? Por todo ese montaje que hicieron ahí. Si no tuviésemos emociones, este mundo sería totalmente distinto. Lastimosamente, el hecho de que yo sepa qué son las emociones no me garantiza que yo sepa manejarlas. Quiero que guarden esa frase, porque eso pasa en todas las áreas de tu vida. El hecho de que tú seas profesional, salgas de la universidad, seas experto en un tema, quieras lograr tus sueños y tus metas, el hecho de que tú sepas algo no garantiza que tú realmente vayas a hacer eso y tengas los resultados que quieres en el día a día. Y es el desafío más grande que enfrenta la humanidad, poder hacer lo correcto.
en el momento correcto y en el tiempo indicado para que las cosas tengan un resultado. Y nos preguntamos, ¿dónde está la brecha? Justamente ahí. Entonces, eso le pasó a Moisés cuando sale con este pueblo y pasa por, por el desierto y están como, llevan 39 años y 10 meses y le faltan 2 meses y van a entrar a la tierra prometida. Porque ellos demoraron 40 años andando en círculos, como les pasa a uno. ¿Cuándo irá a cambiar esto? Las cosas siguen igual. Toda la vida con este, perdónenme, para darle un poquito de gracia, todos los días viviendo con este man y nada que cambia. Todos los días viviendo con esta vieja y nada que cambia. Todos los días con estos hijos, todos los días con esta economía, todos los días con esto, todos los días. Y parece que estuviésemos como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en la misma circunstancia. Pero eso sucede en China, en Japón. Yo he visto noticias que eso sucede por allá en esas tierras lejanas. Eso le pasaba al pueblo de Israel, que había empezado a tener, se habían acostumbrado a eso. Y Moisés, que era su líder, y es muy importante que tengamos esto en cuenta, que Moisés, que era su líder, que además se dice de él que no ha habido un hombre tan noble como Moisés. ¿Sabían eso? Sí. Creo que no lo escribió él porque no es nada tan feo, ¿cierto? Pero bueno, yo quisiera parecerme a Moisés. El personaje sí tenía una calidad humana impresionante. Llegó a exponer su vida por su misión y su propósito. Pero a Moisés un día se le saltó el bloque. ¿Sabían eso? Un día por allá Dios le dijo, mira, Moisés, dele de beber a ese pueblo y ese pueblo lo tenía. Si te ha pasado lo que tú dices, yo quiero tener un hogar lindo, que todo funcione bien, que nos hablemos chévere, que por aquí, que con mi novia, que tenemos varios novios, con potenciales, yo quiero que todo vaya, pero un día, ¡paz!, salta la liebre, ¿cierto? Y se forma un caos tremendo. Eso le pasó a Moisés un día. Un día ese hombre noble y paciente, Dios le dijo, ese pueblo lo tenía aquí como una olla a presión. Estaba estresado y el que no, que usted nos sacó de Egipto, ya les había dado codornices, maná, les había dado de todo y un día les dio sed y se paraban allá a reclamarle a Moisés. Entonces un día Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que la roca produzca agua. Y ese día pues me importa un carajo lo que usted diga y esto y es que, por favor, definan todas las palabras que pueden salir, ¿cierto? ¿Estoy qué? A ver, ustedes se la saben, ¿cierto? Y golpeó la roca. ¿Cómo les parece? Golpeó la roca. Pero toda causa siempre tiene un qué, un efecto. ¿Cómo les parece? Así que es importante que sepamos diferenciar dos cosas en la vida. El hecho de que yo tenga una relación con Dios y una vida espiritual no garantiza que la material tenga la misma respuesta. Tengan eso en cuenta siempre. No creas, ay, es que él predica tan bonito y canta, Dios te va a bendecir por eso. Entonces uno dice, pero si cantaba y era tan bonito, ¿por qué se divorció? Porque cantaba muy bien, pero no era capaz de llevarle una rosita a la esposa, ni un chocolate. Entonces, vamos a salir de ese mito, que a veces lo dicen, es que si uno va a la iglesia y hace cosas, como que a uno le va bien en todo. Todo tiene un qué, un equilibrio. Hay que dar chocolates de vez en cuando y que dar rositas, ¿cierto? Y también tener un tonómetro. ¿Un qué? Un tonómetro. Sí, ese tonómetro ayuda mucho, ¿cierto? ¿Ustedes usan tonómetro? A veces pensamos a decirle, ¿cómo le voy a hablar a mi esposa? ¿Cierto? Cuando ella, por ejemplo, me dice, no pagaste el recibo. Entonces dice, sí, así un reclamito así de pronto, que es muy extraño, pero puede llegar a suceder. Entonces, como yo respondo en el tonómetro, ¿de acuerdo? Sí, mi amor, qué rico, que tú me recuerdas siempre que harías sin ti, ¿cierto? Que todos así en esa fluidez que nosotros sabemos manejar, ¿cierto? Ya que está feliz porque como que le asesté que ella es de esas, esa. Sí, suele suceder. Voy a quitarme esta camisa porque está haciendo calor. Ahorita me quito esto de acá, que hace calorcito. Entonces, las cosas de Dios no son aburridas, quiero decirles. Quiero decirles, las cosas de Dios no son aburridas. Yo pensé en una época que eran aburridas. Yo llegué a este camino a los 21, pero no son aburridas. Es lo más grandioso. Es entender esto y saber que Dios es cómplice tuyo, que está contigo todos los días, que puedes hablar con Él, es genial. Es la experiencia más hermosa, porque ningún placer es constante. Ninguno. Siempre se va. Ay, quería más, pero ya no más.
Ay, quería más, pero se acabó. Ay, quería más hacer eso. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, Moisés, en el capítulo 31, porque ya leímos Josué, vamos a hacer un repaso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hace 8 días. Vimos que Dios tiene un propósito para la humanidad y es que la humanidad sea ¿qué? Bendecida, ¿cierto? Es un propósito de Dios. Vamos a convertirlo porque lo que le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué están leyendo ahí? Moisés se murió, hermano. Moisés estiró la pata. Moisés se murió. Y las cosas deben ¿qué? Continuar. Empecemos por ubicarnos en la edad y realidad que vivamos y pensemos, ¿yo en qué posición de responsabilidad estoy? ¿Todavía soy dependiente o yo ya debo hacerme cargo de la vida o de mi vida o en qué áreas debo hacerme cargo? Porque va a pasar. Moisés se murió. Por esa leyendo. Mi siervo Moisés, ¿qué? Ha muerto. ¿Qué dice ahí? Entonces ahora viene una responsabilidad individual. Como yo le decía a Samuelito hace un ratito afuera, ¿cuántas cosas buenas tienes para agradecer a Dios? ¿Cuántas? Qué rico tu papá, qué rico tu mamá, qué rico las cosas que tenemos. Mira que ahora esto es responsabilidad individual. Ahora tú, escuchen, levántate. ¿Qué significará levántate? ¿Qué pudiésemos concluir de ahí? Hey, sal de la rutina, del automático. Deja de ser simplemente un dependiente y es hora de que te hagas cargo de tu vida. Hazte responsable de tu vida. Levántate y pasa al Jordán. Es decir, levántate y trasciende las circunstancias que son para ti un desafío. ¿Cómo les parece? ¿De acuerdo? Y empezamos y ahí se arma todo un discurso impresionante sobre cómo Dios, si quiere pasamos al siguiente, vamos a colocarlo ahí como para hacer un repaso. Y nos dimos cuenta que este señor Josué, que antes se llamaba ¿cómo? ¿Lo recuerdan? Se llamaba así todo, Oseas, sí. Su nombre, Oseas, que era su nombre, tenía un problema. Y es que él se deprimía y tenía ansiedad y baja autoestima. No creía en él. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿qué hace Moisés que lo conocía todos los días? Le cambia el nombre. Y cambiarle el nombre es como una estrategia de neurogénesis, porque cuando se cambia el pensamiento se generan nuevas realidades, nuevas dendritas. ¿Por qué? Porque él pensaba que él tenía que cumplir esa misión en sus fuerzas. Entonces, o sea, significa Dios salvando a través de ti. Y Josué significa Dios salvando a través de ti, pero con el poder de Dios. El primero significaba que él debía salvar con qué? Con sus fuerzas y con sus recursos. Entonces, cada vez que él se miraba sus depresiones, sus ansiedades y sus miedos y encontraba todo eso que Moisés había visto, él decía, ¿yo a qué horas voy a enfrentar esto? Yo no voy a poder. Así que le cambian el nombre para que él sepa que todo lo que él va a hacer, lo va a hacer siempre con la asistencia de Dios. Dios tiene grandes bendiciones para todos nosotros y no es que dependa solo de nosotros, sino que Dios está contigo en todo lo que tú emprendas y que está diseñado para eso. Y entonces ahí nos encontramos que hay obstáculos en la vida. Él tenía que pasar el Jordán. Es un repaso de lo de hace 8 días. Lo primero es que habían ¿qué? Obstáculos. Y él tenía que pasar un Jordán. Todos encontramos muchos obstáculos en el día a día. Casi siempre son interiores, porque nos contamos historias muy tremendas. Armamos un teatro por allá, no voy a poder, no, nadie me va a creer, no soy tan bueno, no soy suficiente, no soy tan pilo como los demás. Nos creamos una cantidad de conversaciones. La mayoría de estos obstáculos en esta generación, lastimosamente, están en nuestro ser interior. Así que además del obstáculo, ¿qué tenía que hacer? Visualizarse que había una tierra ¿qué? Prometida. Y es ahí donde quisiera hacer un repaso muy profundo, o al menos que nos quede claro, que cada uno de nosotros debe empezar a tener claridad hacia dónde quiere ir. ¿Perdón? ¿En quién se quiere convertir? ¿Qué tipo de familia quiere construir? ¿Qué tipo de hogar, de relación? ¿Cómo se quiere comunicar? Aprender a conocerse para saber cuáles son sus debilidades y cuáles son aquellas áreas donde necesita mejorar. Sin eso, ¿por qué sucede que no logramos las cosas? Porque creemos que Dios nos lo va a hacer todo. Pero aquí, en este capítulo, encontramos que Dios tiene un método. Por eso se llama el modelo de Dios para hacer ¿qué? Exitoso. Entonces, primero me reconozco. Cada uno de nosotros debe aprender a qué? A reconocerse, a conocerse quién es. ¿Qué tan grande eres tú? ¿Cuál es tu potencial? Y ya nos dimos cuenta que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo puedo ver la grandeza, sí,
todo ser humano se viera en su ser interior, conociera lo grandioso que es su cerebro, las sinapsis, las neuronas, cómo funciona su cuerpo, el corazón que palpita 115.000 veces al día, 30.000 veces que respiramos, lo grandioso de un ser humano, si cada ser humano se conociera profundamente, quitarle la vida a otro sería más difícil, porque cuando se reconoce que es tan grande, sabe que alguien es un delincuente que quiere hacer algo, sabe que es tan grande él, ¿cómo le va a quitar la vida a otra persona? Solo conocernos empieza a elevar nuestro nivel de conciencia. Y ese es el primer punto en que nos aprendamos a evaluar que Dios ha puesto la grandeza en cada uno de nosotros. Amén. Y saber que aunque tú tienes un guayado, si le preguntara a todos los que están acá, todos tienen claridad hacia dónde se quieren dirigir en sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrascamos en la rutina y vivimos ahí. Yo vivo con Pili ahí, a veces yo molesto, ella molesta, ¿sí? Pero ahí vamos, ¿cierto? En algunos hogares suele pasar eso. Pero ¿qué pasa si una familia empieza a establecer, nosotros queremos llegar allá, nosotros queremos vivir así, nosotros queremos lograr esto, nosotros queremos mejorar la salud, teniendo hábitos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos claridad a dónde queremos ir, porque les voy a hacer un resumen. No siempre el hecho de que seas muy buen cristiano o espiritual te va a garantizar que tus cosas materiales sean exitosas. Y puedes asegurar que un día estás con Dios y llevar un vía crucis de vida o perder la oportunidad de tener un hogar bonito, de tener una relación bonita con los hijos, de ser un buen ciudadano, de contribuir a que este mundo sea mejor. Déjenme les cuento por qué. En el capítulo 31, aquí estamos en Josué 1, ¿cierto? Y empiezan a surgir cosas maravillosas. A ver, alguien que lo lea ahí. ¿Sé qué? Pero solamente, ¿cierto? Solamente qué? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó, ¿cierto? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay muchos tesoritos escondidos ahí. Déjenme contarles algo. En el capítulo 31, si ustedes se lo leen, les invito a que lo lean. Yo me estaba saboreando ese banquete desde el capítulo 31, porque Moisés se levanta un día y dice lo siguiente: tengo 120 años. Así empieza el capítulo 31. Moisés se levanta y empieza diciendo, tengo 120 años, ¿y qué? Se me acabó la oportunidad. ¿Cuántos tienes tú? No esperemos llegar allá para decir, tengo 120 años y ahora quiero empezar a cambiar. Triste, ¿verdad? Entonces, Moisés en el capítulo 31 empieza diciendo que tenía ¿cuántos años? 120 años. Entonces él le dice al pueblo, yo ya no voy a poder, ¿qué? Seguir con esto. Yo ya no voy a poder seguir con esto. Aquí está Dani. ¿Cómo? 31. Deuteronomio. Entonces, aquí está, por ejemplo, Marianita, está Danielita, está Andrés que está joven, no sé, 27, 25, Laurita, todos estos jóvenes que estamos aquí adelante, todos nosotros estamos en un momento en el que tenemos una oportunidad maravillosa de crearnos una realidad, pero nos va a demandar ¿qué? Un esfuerzo. ¿Y ser qué? Valientes. Entonces Moisés, ¿tenía cuántos años? 120 tenía Moisés. Y entonces, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó el desafío de Josué? En este capítulo 31. Ahí empezó. Porque Moisés dice, ¿yo ya qué? Se me acabó el cuarto de hora. Se me acabó la oportunidad. ¿Cómo? Sí. Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Escuchen esto. ¿Por qué no es garantía de que tú seas que cargues la Biblia, vayas al servicio, hagas los aportes? No, no es garantía. ¿Por qué? Porque mire lo que le pasó a Moisés. Era espiritual, pero no pasaría el Jordán. ¿Sabían eso? Quiere decir que nosotros podemos tener pérdidas terrenales, bendiciones temporales. Es decir, ya una vida aburrida, estresada.
con miedos. No sé, ¿qué se te viene a la mente? Familia es un poco así es de lo que el Señor quiere darnos, que es la paz. En el capítulo 34, antes de empezar Josué, se muere Moisés. ¿Sabían eso? Y antes de morirse, Dios le dice algo: Moisés, gracias por la tarea que hiciste, pero te tengo una noticia. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Tú no vas a entrar qué? No tengo problemas contigo en cuanto a la eternidad. No tengo problemas contigo porque tú eres un buen chico, Moisés, genial, pero tú vas a cosechar ¿qué? El fruto de tus acciones. ¿Cómo les parece? Entonces uno, ¿y tú cuántos años llevas de cristiano? Uy, no, como 35. ¿Y qué tal tu casa? Debe ser un paraíso, ¿verdad? Bueno, yo, ¿qué día me di cuenta? En una conversación que sostuve con mi esposita, que me estaba haciendo falta algo, porque en algunas circunstancias, y eso que a veces uno dice, uy, voy ganando terreno, ya como que me conozco más, como que manejo mejor mis emociones, pero tuvimos una pequeña conversación y me resbalé y me di cuenta que como Moisés casi golpeó la roca, pero no a Phil, sino eh, en, en, mis emociones me golpeé mi roca, mi base sólida de la fe, y sentí y me di cuenta que estoy débil, que todavía tengo áreas que necesito mejorar. Y es lamentable que si hiciéramos una estadística a todos los cristianos, así es, sí, claridad, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Cómo? ¿Le habló a qué? Le habló a las patadas, dice Barquito aquí. Ok, pero ¿cuál es el tema? El tema central es que Moisés no perdió lo importante, que es su relación eterna con Dios. Pero había, para que a nosotros nos quedara una enseñanza todos los años, que nosotros vamos a cosechar la forma en que nos comportemos en el día a día, la forma en que pensemos, conversemos y nos comportemos. Le dijo a Moisés, le dijo a Moisés, Moisés, gracias, ya hiciste una gran labor, pero tú no, mira la tierra, le dijo, mira lo que tú puedes disfrutar, mira lo que tú puedes disfrutar. Vas a estar conmigo, voy a parafrasear porque eso no está escrito así, pero le pudo haber dicho a Moisés, nos vemos dentro de un poquito en el cielo para que desayunemos. Pero en este propósito que tú tenías, que pudiste haber cosechado y construido una buena relación de familia, una buena economía, una buena salud, tú vas a cosechar lo que tú mismo decidiste sembrar. Sí, Consuelito. Bien. De hecho, es muy bueno el comentario porque les voy a decir algo increíble. En el capítulo 31, que les invito a que lo lean, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Moisés está terminando de armar el manual. Recuerden que siempre necesitamos un método, un manual. Y Moisés está acabando, lean el capítulo 31, él está tratando de acabar ¿qué? El manual con el cual ellos se van a ¿qué? A regir, porque los seres humanos necesitamos un método siempre o un sistema para podernos. Si les ha pasado que ustedes quieren, ay, yo quiero hacer esto, quiero madrugar, hacer las cosas, pero se dispersan en el día a día, ¿sí les pasa? O quiero ir para allá. Entonces, como no tenemos un sistema y un método, nos perdemos en el día a día. Entonces, Moisés está terminando ese manual de instrucciones que se llama ley, pero que realmente significa instrucción. Y en el capítulo 31, Dios le dice a Moisés lo siguiente: Moisés, reúnete con Josué en el santuario, porque voy a decirlo para que suene bonito.
voy a empoderar a Josué delante de todo el pueblo y le voy a pasar tu autoridad a él. ¿Cómo les parece? ¿Qué nota? ¿Qué lujo de Dios en un modelo de liderazgo, cierto? Yo ahora, Moisés, todas estas personas creen en Moisés. Note que cuando empieza el capítulo 1, no se dice Josué, sino que se le dice Josué, hijo de quién. ¿Por qué? Porque él todavía, nadie sabía quién era Josué. No tenías todavía la solvencia, la experiencia, la historia ni la trayectoria. Así que el que conocían era quién, al papá. Entonces le dicen Josué, hijo de Nun, ¿cierto? Ahora pueden decir Dani, el hijo de Gio, pero mañana no será así. Será Dani, cuando él esté haciendo su liderazgo, cuando él esté haciendo la labor que le corresponde, ya no necesitará depender de alguien que le dé autoridad. Josué en ese momento todavía dependía. Por eso dice, Josué tenía muchos miedos y mucha inseguridad. Entonces, en ese momento en el que Josué tiene toda esa inseguridad y esas 2.600.000 personas creen en Moisés, y ahora viene ¿quién? Ahora viene William, ahora viene Marquito, ahora viene Sandrita, y ahora les vamos a dar ese liderazgo. ¿Qué creen que pensaba el pueblo? ¿Y qué creen que pensaba? Que les cambié el nombre. ¿Qué creen que pensaba Josué? Les pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros ahí ante esa responsabilidad? ¿Cierto? Con susto. ¿Y qué hace Dios? Dios en el capítulo 31, porque quiero rescatar lo que está diciendo Consuelito, y ahorita mientras yo repasaba esa nota, se me soltó un par de lágrimas. Increíble esto. Entonces, él empodera a Josué delante del pueblo y le dice, tú pasarás el Jordán, tú eres el que vas a pasar el Jordán. Tú, vamos a recapitular, tú, Moisés, para dejarnos una enseñanza, quiero dejarle a todas las generaciones venideras que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú tratas a las patadas las cosas, si tú no haces las cosas correctas, quiero que por allá 1.000 años o 2.000 años, un grupito de loquitos se reúnen y escuchen eso. Y se van a dar cuenta que Moisés, aunque alcanzó aquello celestial, no logró un sueño personal que tenía. Yo me voy a ir de aquí a los, no sé, pienso que a los 110 años. Sí, más o menos. Entonces, pero yo quiero estar en la dimensión con Dios, pero yo quisiera dejar un legado, yo quisiera dejar un sueño, yo quisiera dejar un compromiso con los talentos que Dios me dio, una responsabilidad con la historia que Dios te dio con tu entorno. Moisés cosechó un resultado muy nefasto por sus acciones. No es que no haya sido salvo en el término espiritual. Simplemente que va a estar con él, que tiene una misión. Recuerden que la promesa viene ¿desde dónde? Desde Abraham. La promesa es que ellos eran 70 mechuditos cuando llegaron a Egipto y fueron esclavos por 430 años, así que la experiencia de ellos es esclavitud. Entonces, antes de que ellos vayan como esclavos a Egipto, la promesa es que todo lo que pisare la planta de vuestro pie, que es importantísimo ese pedacito, porque lo que está queriendo decir es que tú debes tener con claridad qué es lo que quieres lograr, porque él le da, el Éufrates le da los límites, le da las indicaciones para que lo pueda lograr, ¿de acuerdo? Sí, bueno, ¿qué voy a hacer para evitar que los del Zoom no se queden perdidos? Vamos a dejarlo en tipo predicación, ¿de acuerdo? Porque si no el Zoom se nos pierde y dice, ¿de qué estarán hablando allá? ¿De acuerdo? Entonces, importante esto. Eso que acaba de decir Consuelito y acaban de preguntar es que si hubo alguna promesa, la promesa siempre ha estado. Él va a estar siempre con Moisés, contigo y con todos. Esa es una promesa de Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Pero en cuanto a que cosas materiales ya la traían porque era una promesa que de la tierra prometida. Escuchen esto que les voy a contar. Cuando le está entregando el liderazgo a Josué, Dios dice algo increíble. Dice, ustedes van a entrar a la tierra prometida y ustedes van a disfrutar la abundancia, van a tener prosperidad, van a tener muchas cosas, pero ustedes no van a ser capaces de manejar la abundancia, que es lo que le pasa a esta sociedad hoy.
Ustedes me darán la espalda, me dejarán, se harán rebeldes, idólatras, harán todo aquello que me disgusta. Y creo que eso era lo que Dios quería evitarle que Moisés viera. Todo ese fracaso de esa nación, que a los poquitos años, después de haber pasado por la tierra prometida, y que pudo disfrutar, ¿sí? Pudieron disfrutar de la abundancia, no supieron manejar la abundancia. Y Dios lo sabía. ¿Y sabe qué me impresiona de Dios? Que a pesar de que sabía que le iban a dar la espalda, que le iban a traicionar, es un modelo teológico para entenderlo en el tiempo de hoy. Aún así dijo, pero igual los voy a introducir a la tierra prometida. Y no es una consecuencia de un Dios que castiga, sino lo que ustedes cosecharán de sus acciones. Increíble, ¿verdad? Y así Dios le dice a Moisés, como recuerden que Dios, cuando decimos que Él llora, es para entender que se duele por lo nuestro. Pero qué nostalgia, si quisiéramos mirar, qué sentiría Dios en su corazón. Saber que Él ha trabajado por esa generación, la quiere introducir a la tierra prometida, los lleva, les da abundancia, los bendice y le dice, y después, cuando ustedes se acostumbren, cuando ustedes tengan una vida hecha, sean profesionales, tengan sus casas, sus economías resueltas, cuando empiecen a vivir, cuando comprar las cosas sea normal, cuando pagar el alimento, ir a la universidad, cuando ustedes crean que pueden construir aviones, hacer todo esto, entonces ustedes creerán que son suficientes y me darán la espalda. Y es lo que tiene esta sociedad en la radiografía que tenemos. Y además ustedes creen que son independientes y que y que además que pueden vivir. Siempre los he sostenido y siempre les he dado eso. Sin embargo, yo mantengo mi palabra. Los voy a introducir a la tierra prometida. Pero la pregunta, para ir dándole forma al mensaje, es tú y yo, ¿qué queremos proyectar? O sea, ¿dónde estás tú hoy? ¿Cierto? Porque ¿cómo se llama este libro? La conquista. Y quisiera que cada uno hiciera una mirada profunda hacia su realidad hoy que le habita y dijera, tanto que yo hablo de Dios, tanto que, pero ¿cuál es mi radiografía real? Siento paz en mi corazón. ¿Es mi vida un mensaje de seguridad? ¿Es mi vida un mensaje de certeza de las cosas que yo quiero? ¿Es mi vida el modelo de lo que yo realmente deseo para mí, para mi familia? ¿Es eso? ¿O simplemente voy a dejarlo al garete, que pasen los años y que pasen los años? ¿O alguien hoy, sabiendo que el Dios que tenemos es todopoderoso y que si va con su presencia, va con nosotros y lo vamos a poder lograr, yo realmente quiero construir lo que tengo en mi presente? Ya no me puedo mirar hacia atrás. Pero hoy tengo una familia, hoy tengo un hogar, hoy tengo unas cosas. Yo quiero colocar esto, quiero visualizarlo. Sé que me voy a encontrar con un Jordán, con un gigante, me voy a encontrar con obstáculos, con muchas cosas que me van a desafiar, pero yo hoy quiero proyectarme allá, porque él dijo, mire, les voy a dar el límite del Jordán al oriente, al oeste, y eso es de ustedes. Y ustedes hoy, al igual que este servidor, pudiésemos decir, yo quiero ver que cuando yo me esté yendo de este mundo, quiero ver a mi familia, quiero ver a mis hijos, quiero haber hecho esto, yo quiero conquistar esa tierra que está allá, pero tengo que trabajar en el presente para que eso se pueda dar. Y muy consciente de que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Esto pareciese como una película de, de liderazgo y toda esa que nos dan para motivarnos, ¿verdad? Pero quiero decirles tres cosas para irlos concluyendo, que me parece maravilloso. Hay tres veces en que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Lo sabían? ¿Por qué creen que tiene que repetírselo tantas veces? Les pregunto. Porque él no qué, no lo creía. Como hay gente que dice, aquí ya no hay nada que hacer. Canta uno, todo lo puedo en Cristo. Pero ¿y ese hogar? Ahí no hay nada que hacer. Terreno vedado, gigantes. Sigamos ahí porque ahí tenemos tres chinos o hagamos esto así. Pero parece que ya no hay nada que hacer, a pesar de que decimos que tenemos un Dios que todo lo puede. Lo decimos, pero vivirlo es el gran desafío de la coherencia. Y yo quiero decirles a todos ustedes que ese es uno de mis grandes desafíos. Yo vivo estos desafíos en el día a día, con mi forma de pensar, con mi egoísmo, con mi injusticia.
con mi ego. Todo yo lo vivo, yo soy consciente y me descubro y me sorprendo viéndome en eso y digo, wow, quizás por eso este mensaje me golpeaba tan duro hace un momento cuando lo estaba escribiendo, porque de verdad que me conmovía como Dios sabiendo que yo iba a ser así. Aún Él seguía siendo fiel conmigo. Y esta mañana le decía, si tú vas conmigo y guardas, porque yo a Dios no le pido cosas materiales, bueno, algunas de vez en cuando, pero casi siempre le pido cosas, es guarda a mi familia, guarda a mis hijos, guárdalos para que no haya hueso roto en ellos. Solo te pido que estés con ellos, que los guardes, que no se aparte. Quiero que tú hagas eso. Yo lo haré esto, se lo decía a Dios. Yo haré esto y guárdame de que yo no deje de hacerlo, porque quiero tener una relación estrecha con Dios. Quiero manejar eso con Dios. Pero cuando yo les hablo a ustedes de esto, no sé, deje de decirle que creo que el más necesitado de que este mensaje haga efecto soy yo, porque me he descubierto y me he mirado en esas circunstancias. Entonces, me he dado muchas vueltas para entender por qué le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver si lo ponemos un poquito más pequeño, así lo vemos. Esfuérzate y sé valiente para que esté. Bueno, esta es la primera vez. Esfuérzate y qué. Y sé valiente, ¿por qué? Segundo, miremos la primera. Mira que te mando, no, acá, esta es la primera. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Entonces, en este primer paso, escuchen esto con mucha atención, el esfuerzo y la valentía era para conquistar su mundo interior. Ahí está la promesa. Sí. ¿Y él tenía que qué? Él no lo creía. Así que haz un inventario. ¿Tú lo crees hoy? ¿Tú le crees a Dios hoy? ¿Tú crees que Él puede resolver esa necesidad? Está la promesa, ¿se dan cuenta? Porque me preguntaba, ¿por qué lo dices 3 veces, Dios? ¿Por qué lo dices 3 veces? ¿Por qué? Y me he preguntado y le he dado vueltas, no cansan de imaginar cuántas vueltas le he dado a ese tema. Esfuérzate, ¿por qué? Cuando me detengo a analizar, primero tienes que esforzarte en ti. ¿En qué? En que tú le creas a Dios. Esfuérzate. ¿Por qué qué? Porque tú eres el que va a hacer eso. Andrés, tú eres el responsable de donde estás. Nicolás, tú eres el responsable de donde estás. Mary, todos los que estamos acá. Pero ustedes lo tienen que qué. Y tienen que esforzarse porque sí que tienen una lucha mental. Es el más grande de los desafíos. Es el gigante con el cual personajes como David no lograron. David venció leones, osos y Goliat. Pero cuando se enfrentó a ese enemigo de él, que era el creer, fue reducido por sí mismo. Y es importante que tengamos esto en cuenta, que lo primero en que debemos esforzarnos es cambiar nuestra forma de pensar, nuestro sistema de creencias, que le creemos a Dios, que sabemos que Él está ahí y que si hacemos lo que nos corresponde a nosotros en su soberanía, como dice su palabra, Él va a dar semilla al que salió a arar el terreno, no al que va a esperar, dame la semilla primero a ver si yo voy a arar, sino que Él da semilla al que está ¿qué? Sembrando el terreno. La segunda vez que le dice, vamos despacio, esfuérzate y qué, sé muy valiente. Ahora veamos la siguiente. Vamos a pedirle, escuchen esto. Y me preguntaba, ¿por qué esto? Vamos a leerlo despacio. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme. Escuchen, ¿para qué? Hacer. Quiere decir, para aplicar el método. ¿Se han visto ustedes que las personas van y se toman un curso y se toman un programa y se van todos contentos? Ay, tan chévere esta conferencia motivacional. Ahora sí yo voy a ser mejor trabajador. Ahora yo vamos a un curso de pareja, vamos donde el psicólogo. Qué rico. Ya sabemos. Recuerden que yo les dije que el hecho de que yo supiera que es una emoción no significa que yo lo ejecute. Entonces, él le dice, mire, primero trabaja en tus pensamientos, pero donde tienes que ponerle una fuerza impresionante es en hacer lo que tienes que hacer, en aplicar qué, la metodología y el sistema para que te funcione. Hablábamos con Marquito esta mañana, que uno va a una empresa y le da un proceso, el proceso de calidad, el proceso de liderazgo, y se va.
Y uno se va contento pensando que todos esos empleados que quedaron en la empresa al otro día van a hacer eso. ¿Qué creen que sucede? Que no sucede. ¿Por qué? Porque es un gran reto hacernos una vida, hacernos unos hábitos, hacer un plan de relación con Dios. Tengo relación de oración con Dios. Lo que pasa es que nosotros aquí no oramos para que Dios nos dé, oramos porque ya nos dio. No oramos para yo recibir cosas, es porque ya las recibí. No porque lo voy a amar, sino porque lo amo. Desaparece el condicionamiento y es una libertad. Yo sigo a Dios porque lo amo, no porque me quiero librar del infierno ni de la condenación. Y me voy a portar bien porque si no el diablo me come. No, me porto bien porque es lo menos que puedo hacer cuando tengo una relación seria con alguien que amo y que me ama. Es lo menos que puedo hacer. Miren lo que estamos hablando. ¿Cuántos de ustedes han tomado un curso, un programa, se han determinado en hacer algo y se les queda en una ilusión? Voy a hacer el curso de inglés, voy a hacer el proceso para bajar de peso, voy a hacer el proceso para mejorar mi relación de pareja, voy a hacer aquello. Y vea lo que le está diciendo, solamente esfuérzate y soy muy valiente para cuidar de qué? Hacer. ¿Cómo? Quiero que repitamos esa palabra. ¿De qué? Hacer. Escuche, vamos a quedarnos con qué? El hacer, el hacer. ¿Qué es lo que te transforma? El hacer. El hacer es el que nos forja, es el que realmente nos crea huellas neuronales, el que nos permite crear el hábito, el que nos permite decir, no puede ser que yo todavía cada vez que Pili me pregunta si pagué el recibo, todavía me salgo de casillas. No puede ser. Yo tengo que hacer, tengo que transformar eso. Miren esto tan maravilloso. A toda esa palabra ley, ¿cómo la traducimos? A ver, ¿quién recuerda? Esa palabra ley, ¿cómo la vamos a traducir en el original? Instrucción. Toda la instrucción que Moisés, ¿qué? Todo el entrenamiento, todo ese manual, esa pedagogía que tú viste de Moisés, ¿qué? La pones en práctica. Recuerden que en el capítulo 31 él la terminó. ¿Él terminó qué? El manual. Esto es lo que tienes que hacer. Esta es la forma. ¿Por qué debemos leer la palabra? Perdóname. Porque la palabra dice, ¿cómo puedo ser yo un buen esposo? ¿Cómo tú puedes ser una buena esposa? ¿Cómo puedo ser yo un buen hijo? ¿Cómo puedo ser yo un buen jefe? ¿Cómo puedo ser yo un buen empleado? ¿Cómo puedo ser yo un buen ciudadano? Y lo que tengo que hacer es que leerla y qué, ponerla en práctica, que es lo que él está diciendo, el gran reto que te puede transformar y te puede ayudar y donde tienes que esforzarte es en el método. ¿Para qué? Para que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Cómo? ¿Qué significará no apartarme ni a diestra ni a siniestra? ¿Cómo? Enfoque, tu atención. ¿Dónde está tu atención? Hoy se habla de la economía de la atención. Pongo la mirada allí, pongo la mirada en esto, tengo tres cosas, cuatro cosas. Cuando se persiguen tres conejos, no se coge ninguno. ¿El qué? Atención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos una circunstancia que nos afecta, pero no la ponemos en el radar porque nos incomoda confrontarla. ¿Será que hablo con mi esposa de este tema? ¿Será que hablo con mi hijo? Esto no me está gustando, tengo un compañero con el que hago esto, hay algo ahí, ¿cierto? Y lo voy dejando a ver si eso de pronto, ¿qué? ¿No le pongo qué? La atención. Así que lo que le está diciendo es, ¿por qué le dice que se esfuerce en esto? Les pregunto. Y le dice, no se aparte ni a diestra ni a siniestra, ¿para que qué? En todas las cosas que emprendas. Todavía nos falta otra. Vamos a mirarla para que vayamos concluyendo. ¿Por qué ahora dice que emprendas? Porque entonces vamos a cosechar ¿qué? Atrás. Es el de atrás. El 9. Aquí se las deja todas junticas. ¿Por qué se las coloca junticas? Aquí ya le consolida y le arma el paquete. Y le dice lo siguiente. Dice, mira que te mando. Es decir, Dios sabe que si tú no haces esto, no vas a tener los resultados necesarios. Por eso se lo manda. Dice, si tú quieres garantizar los resultados, te mando que hagas esto. Debes hacerlo. No es una sugerencia de Dios. ¿Es una qué? Una instrucción. ¿Tienes un hogar? Te mando que hagas esto. ¿Tienes unos padres? Te mando que hagas esto. ¿Tienes unas responsabilidades? Te mando que hagas esto. Y mire, que te esfuerces. Primero, ¿qué significará esfuerzo? Salir de la zona de confort. Salir de esa situación que yo, ¿cómo se llamaría?
la tolero, la llevo ahí, la dilato, me acostumbro, me resigno, ¿de acuerdo? Para que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Dónde va a ir Dios contigo? ¿Cierto? Pero tú puedes estar tranquilo, te levantas tarde, un poquito de Netflix, de Amazon Prime, un poquito de juego, y entonces todo rico, que yo estoy contigo ahí, tranquilos. Te he dado algo que no es oro, que es sagrado, se llama tiempo. ¿Qué haces con él? Cada vez que estés malgastando el tiempo, quédate con esta frase: estás robándole capital a tus sueños. Cada vez que lo mal, ¿qué haces tú ahí estas 3 horitas que tenías, estas 4 horitas, estas 5 horitas? No te estás esforzando, no estás siendo valiente, te estás dejando conquistar por tus deseos, por lo que a ti te gusta, por lo que te da una gratificación instantánea, lo que te gusta, lo momentáneo. Pero tienes que esforzarte para conquistarte a ti mismo y colocar los desafíos y los retos que te van a permitir transformar la realidad que tienes. Porque al final el hombre es el arquitecto y constructor de su realidad. Entonces vamos a repasar por qué le dijo 3 veces que tenía que ser, ¿qué? Esforzado y valiente. La primera, porque debemos aprender a qué? A creerle a Dios, a creer en ti, a creer que Él es fiel, a creer que esa realidad que tú quieres lograr, sí es para ti. ¿Sí te ha pasado que tú a veces dices, tan chévere los de allá? ¿Sí te ha pasado? Ay, tan chévere como viven los de allá. Yo quisiera hacer, como que decimos, hay una voz que nos dice, no es para ti. No luches más con eso, resígnate, quédate con eso. Y lo primero el primer esfuerzo que me sorprendió es, tienes que esforzarte en qué? En creer que sí hay una tierra prometida, porque ve que, ¿cómo estaba? Porque tú repartirás, porque tú llevarás, porque tú contribuirás, porque tú eres parte de la transformación, porque tú eres el que va a colocar las bases en tu familia, en tus amigos, en el lugar, en la comunidad donde estás. Tienes que creer eso. Quisiera pedirles en el nombre del Señor Jesús que nos desafiáramos a sacar tiempo para entender esto y decirle, Señor, ¿cuál es mi forma de creer y de pensar? Porque tengo que esforzarme y ser valiente en entender que debo creerte. Creo en mí, creo en Dios y creo que hay una realidad que yo puedo lograr. Y en eso debemos, ¿qué? Esforzarnos. La segunda vez que se lo dice que se esfuerce y sea valiente es para que mantengas la disciplina, para que uses el método, porque le dice, meditarás a ratitos, sí, a ratitos de vez en cuando, por ahí cada vez que haya un 15 días un culto, traes y te lees un pedacito, a ver si cuándo te alcanza. Meditarás de día y de noche, de día y de noche, repetición espaciada, repetir, repetir, repetir. La madre del aprendizaje, de la transformación, de crear realidades y contextos, es la autodisciplina y la repetición, y la repetición, y la repetición. Porque tú traes muchos pensamientos negativos. A ti no te quisieron, a ti te pasó esto, nosotros fracasamos, no lo vuelvo a intentar, esto no es para mí. Tengo demasiados pensamientos negativos, muchos vampiros que succionan mi fe y mi credibilidad. Creo que eso ya no es para mí. Por eso debemos repetir y repetir, Dios está conmigo. Cada mañana, cuando nos levantemos, orar no es pedirle cosas a Dios. Señor, que yo quiero que usted, Señor, gracias por todo lo que tengo. Le estoy diciendo gracias por mi hijo, por mi esposa, por la salud, por esta camita que tengo, por la mascota, por el agua, por la luz, porque puedo ver. Estoy agradeciendo y estoy pensando, escuchen, ¿estoy qué? Pensando. Gracias porque soy feliz. Gracias porque tengo buen carácter. Gracias porque sé hablar. Gracias porque hago esto. Gracias porque puedo hacerlo. Gracias porque logro lo que me propongo. Gracias porque necesito esforzarme en el método. Necesito crearle a mi cerebro unas huellas neuronales que me posibiliten para eso que no estoy haciendo. Ayer estaba viendo un video que decía que cuando las mamás se estresan, hicieron un estudio científico. Recrearon un cerebro artificial y le pusieron cortisol a un cerebro artificial emulando al de un niño. Y el cortisol, que es el que genera la hormona del estrés,
opacaba el cerebro físico. De manera que el niño ya viene potencialmente estresado y un potencialmente que se puede suicidar, porque no hemos aprendido. ¿Por qué le decimos a las personas que Dios es la alternativa? Porque Él dijo, yo les voy a dar una paz, les voy a dar un gozo en el corazón, una tranquilidad mental que ustedes no van a encontrar en el mundo. Ustedes correrán para aquí, pensarán que es en la serie, pensarán que es en las zapatillas, pensarán que es en el teléfono, en las vacaciones, pero cada vez que ustedes lo consigan, se van a dar cuenta que todavía sigue habiendo una necesidad. Consigan eso, porque no quiere decir que no quiere que no lo consigamos, pero que esa no sea su prioridad, es lo que él quiere decir. Entonces, la segunda vez en que estamos en el esfuerzo es en qué? Disciplina. Y a mí me da un poco de nostalgia decir esto, pero cuando nos relacionamos con Dios, que Él sea nuestra prioridad, que no lo cambiemos, que nuestra agenda de Él sea la prioridad. Es lo que Él está diciendo ahí, no te apartes, dale la prioridad. Dale la prioridad a Dios, sé disciplinado en las cosas de Dios, utiliza el método de día y de noche, no te dejes distraer por tantas cosas que te roban el tiempo, tienes que estar ahí. Y el día, quiero decirles esto por experiencia personal, el día que Dios y la lectura y el estudio y la relación con Él sea nuestra felicidad, nunca más necesitarás de nada más externo, nunca más. Que se fueron de vacaciones, se fueron de vacaciones, pero te levantas en la mañana. A mí me dicen, ¿usted va a hacer el devocional el sábado? Yo le dije, claro. ¿Quién dijo que para mí hacer un devocional era una carga? Si para mí hacer un devocional el día que estoy de vacaciones en un lugar es una carga, quiere decir que eso no es mi felicidad. Es mi felicidad, es mi prioridad. Porque si no, te sería una transacción. Y lo que él dice es, de día y de noche, no te alejes del método. La fórmula soy yo. Y él lo dice, no porque yo necesite de ti, no porque yo necesite de ti, sino que te voy a llenar de tranquilidad, te voy a llenar de paz, te voy a llenar de amor, te voy a llenar de algo que tú no has encontrado. ¿Te estás proyectando un hogar? ¿Estás proyectando una empresa? ¿Estás proyectando una familia? ¿Estás proyectando esto? Si lo colocas en esa base sólida, ¿qué dice en Mateo 7? El que escuche esto y lo ponga en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y al igual que todos, ¿les vinieron qué? Pruebas, tormentas, vientos y dificultades, pero resistió. Y concluimos con esto. ¿Saben cuál fue la tercera vez que le dijo que se esforzara y fuera valiente? Porque además de lograr lo espiritual, no te pasará lo de Moisés. Prosperarás en todas las cosas que además emprendas. Wow. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Les vamos a repetirlo. 3 veces en que debemos ser esforzados y valientes, en que yo le creo a Dios, en que yo creo en mí, en que yo creo que puedo tener una realidad distinta de esa tierra prometida a la que yo voy a llegar. 2, en que me voy a esforzar y en ser valiente en aplicar la lectura, el método de Dios, la disciplina de Dios. Y me voy a esforzar en aprenderlo, porque entonces haré prosperar mi camino. Y además de paso, las cosas me saldrán ¿qué? Bien, pero no como algo místico, que yo dije, que dice uno, yo hago esto para que Dios me dé. No, hiciste las cosas tan bien que el entorno te rindió tributo. Cosechas el fruto de tus acciones. Puestos en pie. Amado Jesús, gracias, gracias te damos. Y Moisés conquistó. Moisés no lo vio. Moisés dijo, uy, qué tan costoso me salió esta pataleta. ¿Cómo les parece? ¿Qué tan costoso me salió no haber revisado mi vida para saber qué podría yo mejorar? Hacernos una vida. A veces creemos que ir a una iglesia o congregarse o ser cristiano es para cuando estemos en la eternidad y disfrutar allá. No, mis amados amigos y hermanos. Es para hacer que esta vida tenga sentido, tenga placer, tenga satisfacción y pueda tener un orden en las cosas. Señor, te damos gracias en este día. Tú que conoces los pensamientos, los sentimientos de cada uno de los que estamos aquí. Nuestra realidad, que no la podemos esconder de ti. Nuestras intenciones las conoces.
pero también conoces nuestro futuro. Cuando tú sacaste al pueblo, tú sabías que el pueblo te iba a dar la espalda. Tú sabías que Moisés no iba a recibir ese galardón y ese premio. Tú ya sabes hoy yo qué voy a cosechar en el futuro. Tú lo sabes porque tú tienes un principio llamado presciencia y es que tú conoces las cosas del futuro. Yo no. Pero lo que tú nos estás enseñando hoy es que a través del nivel consciente, del esfuerzo, de la valentía, de la disciplina, de una relación seria contigo, yo puedo modificar ese destino que está allá. Yo puedo hacer eso. Tú lo has colocado en mis manos. Y aquí encuentro un método que me dice que yo debo sacar tiempo para meditar, para orar, para encontrarme contigo, para repetir esta palabra, para cambiar esos pensamientos de miedo, de inseguridad, de negativismo, de prejuicio, por pensamientos de fe, de confianza, como le dijiste a Moisés. Y él mismo lo dijo: si tú vas conmigo, no hay dificultad en mi hogar que yo no pueda resolver. Si tú vas conmigo, no hay desafío empresarial o económico que yo no pueda resolver. No hay desafío que yo no pueda enfrentar contigo, pero yo estoy enfrentando lo que corresponde a mi responsabilidad. Mira este grupo de amigos y hermanos, estamos aquí reunidos, que a cada uno le habita una circunstancia personal, una realidad, con un historial de experiencias del pasado, quizás positivas y negativas, pero que estamos aquí hoy y quizás con interrogantes, con incertidumbres. ¿Por qué no decirlo? Con inseguridad, con insatisfacciones, con incertidumbre de lo que será de mí. Pero hoy nos has dejado un método que fue vigente en su momento y que sigue vigente para todos aquellos que queramos cosechar el fruto de nuestra fe, de nuestras acciones, de nuestra relación contigo. Necesitamos un pueblo que sea cada día más consciente, menos misticismo, más realidad, una fe práctica, una fe puesta en acción, una oración que me apalanca para que yo pueda saber vivir y comportarme en el día a día de la forma que tú quieres y que me conviene, para que todo lo que yo haga